Hola pequeños, para hablar de fracciones, lo primero que debemos recordar es qué es la unidad. ¿Te acuerdas que en clase lo vimos? La unidad es todo aquello que podemos dividir o fraccionar. Por ejemplo, una pizza puede ser una unidad. Un rico pastel también puede ser una unidad porque lo podemos partir en pedazos. Una naranja puede ser una unidad. Una caja de crayolas puede ser una unidad y también la distancia que recorremos para llegar a la escuela se convierte en un ejemplo de unidad. Ahora que ya recordamos lo que es una unidad, vamos a recordar qué es una fracción. Una fracción es cuando tomamos una partecita de ese entero. En este caso, mi rico pastel lo dividí en 8 partes iguales. Debemos tomar en cuenta que para hablar de fracciones, nuestro reparto debe ser equitativo. Esta rebanada de pastel corresponde a 1/8 de pastel. Tenemos aquí algunos ejemplos de enteros que podemos fraccionar. Si te das cuenta, esta rica naranja la dividimos en 2 partes y tenemos las 2 partes aquí en nuestro dibujo. Cada una de estas 2 partes lo conocemos como mitad o medio. Nuestra rica pizza está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Y esas 8 partes las tenemos acá. A cada una de esas 8 partes la conocemos como octavo. Y finalmente, nuestro rico pastel de chocolate está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. Y tenemos las 9 partes aquí con nosotros. Cada una de esas 9 partes se llama noveno. Aquí tenemos otro entero que está formado por 44 canicas. Si te das cuenta, esas 44 canicas las repartí en 2 grupos. Por lo tanto, están divididas en 2. Y tengo los 2 grupos aquí. A cada una de estas partes lo conocemos como medio o mitad. Y finalmente tenemos aquí otro entero, que es un entero muy peculiar. Te lo voy a encerrar. Esto se le conoce como recta numérica. Y si te das cuenta, desde el 0 hasta el 1 es un entero. Este entero está dividido. Vamos a contar las partes en las que está dividido este entero. 1 parte, 2 partes y 3 partes. Por lo tanto, en este entero tenemos que lo dividimos en 3 y tenemos las 3 partes ahí. Cada una de estas 3 partes se conoce como tercio. Por lo tanto, si la unidad se divide en 2 partes iguales, a cada parte se le conoce como medio. En 3 partes iguales, cada una de las partes se llama tercio. Si lo dividimos en 4 partes iguales, a cada una la conocemos como cuarto. Si lo dividimos en 5 partes iguales, a cada una la conocemos como quintos. Y si lo dividimos en 6 partes iguales, cada parte se llama sexto. Ahora observa lo que vamos a hacer. Vamos a colorear para ver. Si coloreo una de estas 2 partes, la fracción que se forma es que tengo un entero dividido en 2, 1 y 2, pero solo tengo coloreada una. Se llama un medio. En el siguiente dibujo tenemos que el entero lo dividimos en 3 y de esas 3 partes voy a colorear
2. Tengo mi entero dividido en 3 y de esas 3 partes coloreo 2. A esta fracción la conocemos como 2 tercios. En el siguiente dibujo tenemos que el entero lo dividimos en 4 partes iguales y de esas partes estoy coloreando 2. A esta fracción la conocemos como 2 cuartos. En el siguiente entero lo tenemos dividido en 5 partes iguales, de las cuales yo voy a colorear 4. A esta fracción la conocemos como 4 quintos. Nuestro último entero está dividido en 6 partes. Si de esas 6 partes coloreo 4, está dividido en 6 y de esas coloreo 4, el nombre de la fracción es 4 sextos. Recordemos que las fracciones pueden ser propias si la parte que coloreamos es menor a nuestro entero. Si te das cuenta en este ejemplo, nuestro entero está dividido en 7 partes, pero solo coloreamos 3. Por lo tanto, es una fracción propia porque tomé menos de un entero. En el siguiente ejemplo, nuestro entero está dividido en 10 y solo coloreé 6 partes. Por lo tanto, es otra fracción propia. En el tercer ejemplo, nuestro entero está dividido en 7 y de esos 7 coloreé 6. Por lo tanto, también es una fracción propia. Las fracciones también pueden ser impropias. ¿Cuándo son impropias? Cuando tomo más de un entero. En este caso, mi entero fue dividido en 8 y tomé 11 partes de esas 8. Si te das cuenta, con un solo entero no me alcanzan. Por lo tanto, tuvimos que dibujar otro entero también dividido en 8 para colorear las partes que me faltaban. Podemos ir contando. Coloreamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y todavía necesito más porque mi fracción dice que debo tomar 11. Entonces dibujé otro entero y sigo coloreando. 9, 10 y 11. A esto se le conoce como fracción impropia. Si te das cuenta, las partes coloreadas de rosa son un entero completo y 3/8 de otro entero. En el siguiente ejemplo tenemos que el entero lo dividimos en 4 y de esos 4 debo tomar 9. No me va a alcanzar con un entero. Entonces vamos a tener que dibujar más enteros también divididos en 4. Y vamos a empezar a colorear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuartos. Si observamos el dibujo, está coloreado de azul 2 enteros y un cuarto del otro entero. Esta es otra fracción impropia. Y la última fracción impropia que tenemos aquí, tenemos a un entero dividido en 6 partes. Y de esas 6 partes necesito colorear 10, por lo tanto voy a tener que dibujar otro entero y dividirlo también en 6 partes. Y empiezo a colorear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloreé 10 sextos y si observas los dibujos,
También puedo decir que coloreé un entero con 4/6 del otro entero. Es nuestra tercera fracción impropia que tenemos en este ejemplo. Recordemos lo que son las fracciones equivalentes. Acuérdate que las fracciones equivalentes son las que valen igual. Tenemos un medio, observa, dividí mi entero en 2 partes y me queda una de las 2 partes. En la siguiente fracción dice 3/6. Por lo tanto, dividí mi entero en 6 partes y me quedan 3 de esas 6 partes. En mi tercera fracción, dividí mi entero en 8 partes y me quedan 4 de esas 8 partes. Por lo tanto, puedo decir que en los 3 casos me queda la misma cantidad de pizza. ¿Por qué? Porque un medio, 3/6 y 4/8 son fracciones equivalentes, es decir, que valen lo mismo. Y ahora recordemos lo que es la comparación de fracciones. ¿Recuerdas que este símbolo significa mayor que? Este significa menor que y este significa igual que. Vamos a ver y a observar las fracciones que tengo coloreadas para poder saber qué signo colocar en cada caso. Un medio es mayor que 1/3. 2/3 es mayor que 2/4. Un medio es igual a 2/4. 5/6 es mayor que 5/8 y 1/4 es menor que 1/3. Pues hasta aquí llegamos de nuestro repaso de fracciones. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que mientras más practiques, mejor te saldrá. Adiós.